Buenos días, hoy es viernes 24 de febrero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida a la psicóloga clínica Alondra Coronel y magíster también en psicoterapia integrativa. Alondra, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días. La sociedad ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano, estamos anonadados sin alcanzar a comprender por qué en Salinas, el último feriado, y no solamente en Salinas, de acuerdo a las informaciones que han circulado, también en otras ciudades del país se dieron hechos violentos, depravación, sexo al aire libre, delincuencia, consumo de bebidas alcohólicas, de drogas. Bueno, los videos que han circulado a nivel nacional y también internacional es la prueba de que vivimos en una sociedad completamente descompuesta. Alondra, desde su punto de vista, desde su lectura, ¿qué está pasando con la sociedad? Buenos días. Buenos días, estimado Jaime. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir con usted y con toda su audiencia. Y este tema tan polémico realmente y tan interesante también, ¿no es cierto? Realmente la situación desde la posición psicológica tendríamos que analizarlo, este comportamiento colectivo, que es un comportamiento completamente desbordado, un comportamiento violento, equivocado de sus conductas, pero sin embargo, este es un concepto que se utiliza mucho en psicología de masas. Está basado en un punto importante que es que la masa básicamente, es decir, cuando las personas, hay grupos de personas que están reunidas en ciertos eventos, situaciones diversas, siempre el contexto está definido por las emociones que se llevan. Es decir, no son, de hecho, vemos que no son comportamientos racionales, sino son reacciones muy emocionales y es como vulgarmente hacemos esta comparación, las ovejas que siguen a la manada. Entonces, de pronto si ha pasado que alguien grita, hay un ladrón, todo el resto de gente se contagia con esa situación sin tener la percepción ni la razón adecuada, ni siquiera del análisis del contexto, pero se une, se suma y ocurren este tipo de situaciones. Entonces, saber que este tipo de comportamientos de hecho no están motivados por una conducta racional, pues es obvio, es visible, nosotros podemos observar con mucha tristeza y también con decepción este tipo de conductas, pero que son muy propensas de estas situaciones. Como dice usted, además el consumo excesivo de alcohol, la falta de control, hace que las personas se sientan en esa libertad, Jaime, y además es la manada, o sea, es el uso de ya ni siquiera estoy en el contexto de pensar, sino solo estoy sintiendo lo que está pasando. Entonces parece divertido, parece alegre, parece Algo normal, algo normal. algo exacto, se convierte en una conducta de ese momento mal interpretada como si fuese normal, pero está basada siempre en el tema del manejo emocional. Es decir, así funciona de pronto también las situaciones para que nosotros consumamos productos, nos generan un estímulo que nos moviliza las emociones y las emociones generalmente solamente nos llevan a actuar, es que nos generan un impulso inmediato de una actuación, es decir, tengo ganas veo, escucho la música, todos bailan, todos parece que se están divirtiendo, todos se mojan, todos se empujan, todos hacen este tipo de situaciones y yo no pienso sobre la situación o la consecuencia que puede ocurrir, que es peligroso, me puedo lastimar, realmente no está bien tener este tipo de acto porque pongo en peligro mi propia seguridad como persona. Sin embargo, solamente siento eso, me dejo llevar y actúo. Además, Jaime, hay otro patrón importante que me gustaría abordar en este sentido también, y es este punto de vista acerca del anonimato, ¿no? Cuando hay masas, cuando hay grupos de gente reunida, pues también existe esta condición del anonimato. Nosotros vemos en las imágenes de las personas que estuvieron en este carnaval, en este feriado, cometiendo tantos desmanes,
pero es una multitud bastante extensa. Entonces, al yo estar inmerso en esta multitud, no soy yo solo como persona, somos todos. Y eso hace que ese anonimato de no poner mi nombre en especial con esas actitudes me pueda defender o me pueda ocultar sobre estos actos vandálicos completamente, ¿verdad? Entonces pasa esto en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Hace poco tiempo hablábamos también sobre el fútbol, que es algo que pasa esto, por ejemplo, en los estadios, ¿no? Estamos viendo un partido súper interesante y de pronto el estadio está lleno y todo el estadio grita cosas sandeces, cosas violentas, ofensivas. Y hacíamos la comparación y decía, bueno, si es que fuera una sola persona la que está viendo ese mismo partido, seguro no se atrevería a gritar todo lo que dice en ese momento, porque nos ocultamos también sobre esta situación que es el anonimato, que de hecho tampoco está bien, ¿verdad? Perfecto. Vamos a compartir esta entrevista con el sociólogo y catedrático universitario Jaime Chuchuca. Jaime, buenos días. Ya le había comentado el tema de esta entrevista y quisiéramos conocer cuál es su punto de vista, cuál es su lectura sobre los hechos bochornosos, lamentables que sucedieron en Salinas especialmente, porque también se dieron hechos criticables, inmorales, en otras ciudades. También circularon videos de gente cometiendo actos inmorales. ¿Cuál es su lectura, sociólogo? Buenos días, estimado Jaime. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan. Primero, yo creo que deberíamos tratar de romper el, el cerco mediático el cual se avecina en este tipo de hechos. Yo creo que primero no debemos caer ni en los falsos curuchupismos, ni del otro lado, ni en la fetichización del libertinaje. He tratado yo de buscar reportes oficiales del gobierno nacional, reportes de la gobernación de Santa Elena, como generalmente se hace cada año, y en realidad no existen. De tal modo que los hechos con datos certeros y con actos certeros no pueden, tienen que ser escudriñados, y esto habrá que hacerlo en otras circunstancias. Debido a eso, la mayoría de comentarios, análisis se han basado en algunos videos, lo cual, digamos, es todavía una escasa prueba y una escasa experiencia para realizar un correcto análisis, por lo cual incluso nos puede llevar a hacer valoraciones sobre sensacionalismo, que además está siendo usado de modo estratégico alrededor del poder, debido a que en el Ecuador ocurren algunos hechos de modo político muy graves y de situación alarmante. Por ejemplo, no tenemos número de fallecidos, no tenemos número de robos tampoco dado por la fiscalía, de hurtos tampoco, ¿no? Se habla, por ejemplo, en titulares, me refiero a los titulares de la prensa. Y aquí quiero poner un hecho, en realidad, de discusión muy grande, que es, o estamos hablando de la violencia o sobre las representaciones que dice la violencia de los medios de comunicación. Hay titulares como, por ejemplo, Desenfreno y Caos, una cita a Ecuavisa. Videos en Salinas registran festejos desaforados por carnaval. El Comercio, desmanes, violencia, vandalismo, La Posta. Niño recibe armas y apunta a vehículos. TC, descontrol en festejo de carnaval en Salinas. Radio Pichincha. Y en general, la mayoría de titulares, pero yo me quisiera referir a hechos concretos, le digo, estimado Jaime, y en tanto no existen hechos concretos, datos concretos dados por alguna organización gubernamental, oficial, de derechos humanos, etcétera, yo creo que hay que tomarlo con cautela. Primera parte en este sentido. Y segundo, estimado Jaime, no nos podemos referir solamente a los videos. ¿Por qué? Porque esta escena, lo que sí logran marcar muchos medios de comunicación es que es repetitiva. No ocurre solamente en 2023, no ocurrió solamente en 2022, 2021, incluso 2 años de la pandemia que no se festejó el carnaval. Antes de ello también ocurrió en 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, etcétera.
Es decir, hay una circunstancia repetitiva. Y por otro lado, dentro de la temática histórica sociológica, sí vale retomar también una de las divisiones ya tradicionales entre lo sacro y lo profano, que significa esta distinción entre el carnaval y lo que viene de la Semana Santa, que generalmente incluso la misma iglesia ya desde hace cientos de años trata de dividir entre una celebración completamente profana, la del carnaval, distinguiéndolo de la sacra. Incluso le comento aquí, estimado Jaime, que la Iglesia Católica para designar los días de carnaval generalmente se ubica con climatólogos, meteorólogos, etcétera, para ubicar a los días en donde el clima generalmente no se prestan para festividades. Esto lo ha hecho ya por largas generaciones la Iglesia Católica. Incluso en filosofía se hablan de dos términos completamente dicotómicos. El uno es el apolíneo, lo otro lo dionisiaco, ¿no? Recordemos en Grecia, incluyendo Roma, estas tradiciones de las fiestas orgiásticas, dionisiacas, etcétera, de división ya hace miles de años. Y por otro lado, las fiestas que provenían después de lo apolíneo, de la sensatez, de la racionalidad, etcétera. Entonces, yo sí quiero salir un poco de lo sensacionalista y no decir que esto ocurrió solamente este año, Pero, no ha ocurrido únicamente estos últimos años, sino que es de larga data y no solamente en Ecuador, sino en varios países y en varios lugares del planeta. Rompiendo este esquema, eh, quiero yo salir incluso de estos lugares comunes del moralismo. pero sociólogo, los hechos se dieron. Sí, los hechos Los están hechos se a la dieron, los vista, pero acontecimientos se necesitamos dieron. datos, La números y violencia, a lo que vamos es que la violencia y la descomposición social va en aumento. O sea, no estamos Ujú. tratando de justificar nada. No, Si no hay que se dieron justificar, los pero hechos, recuerde esto, las Jaime. autoridades, sociólogos, las autoridades de Santa Elena han aceptado que se les fue de las manos, que no hubo control, que no hubo una adecuada planificación para evitar estos excesos. O sea, Sí, lo dice en cadena, perdón, en entrevista lo dice el nuevo gobernador designado José Ángel Alvear, que reemplazó a Fulton Anchundia, que no ha habido pero son lugares comunes, no hay correcta planificación, hay desmanes, hay robos, etcétera, pero no hay hechos concretos, estimado Jaime. Y yo le digo, no podemos nosotros ser jueces ante criterios y enunciados generales. Por ejemplo, le cuento yo, en el año 2021, dice, la gobernación de Santa Elena estuvo copado entre el 55 y el 75% de la cadena hotelera, 55% en el sur, 75% en el norte. La CTE reportó nueve accidentes y un fallecido. La semana anterior, previa a Carnaval, en el Guayas, no en Santa Elena, 14 fallecidos producto del sicariato. No estamos hablando de Carnaval. Posterior al Carnaval, el día de ayer, inundación en Durán. Los niños no pueden salir de sus casas, ¿no? Entonces, sí necesitamos considerar qué estamos nosotros valorando como violencia. Durán, estamos hablando de un cantón entero inmovilizado durante días. Y no solamente en carnaval, esto ocurre todo el invierno, durante todos los años de invierno. Entonces, sí les digo yo, necesitamos enfocar también los temas de violencia. Ahora, vamos con los videos que están circulando sobre todo en Twitter. Algunos de ellos de desmanes que se dicen tipo hooligan, ¿no? Población echándose agua, carioca, etcétera. Algunos de los entrevistados dicen, y también los videos revelan que les abren los carros, les golpean los carros, personas que bailan sobre los carros. Eh, Hay robos también simultáneos en medio de eso, pero eso no hubo solamente en Santa Elena, también lo hubo aquí en Cuenca. Y recordemos, por ejemplo, en la fiesta de compadres, las noticias dicen cerca de 400 celulares robados. Y bueno, no es solamente este año, es en todas las festividades donde se presta casi como un arma el rociar espuma carioca hacia los ojos mientras los asaltantes hacen de las suyas. Y estos son ya con datos que generosamente los ha otorgado la policía. Entonces, yo creo que hay una estrategia de poder, estimado Jaime, a pesar de que
De hecho, los videos circulan y hay cosas sumamente reales por tratar de evadir otras responsabilidades del gobierno alrededor de la corrupción y de algunos de los actos que se están revelando dentro de la Asamblea Nacional. Tengamos en cuenta esto, hay una estrategia de poder por evadir responsabilidades de cosas que están ocurriendo antes del carnaval y posterior al carnaval. Bien, qué opina la psicóloga clínica de los puntos de vista del sociólogo? Bueno, estaba escuchando, ¿no? Es respetable la opinión, sin embargo, bueno, no estamos, creo que analizando si pasaron o no, sino más bien en contexto como tal, las situaciones que se dieron, que son visibles y que es verdad, no pasan solo ahora, han pasado hace muchos años, es de hecho una condición justamente de masas, es un comportamiento de masas. Seguramente siempre van a existir dentro de nuestro país, como ha sido, pues no, algunas estratégicas políticas que se tejen detrás de ciertas situaciones, pero sin embargo, basándonos puntualmente en los hechos de los que hemos estado llamados para esta entrevista, pues creo que es importante no minimizar estas condiciones, son situaciones que son visibles, son situaciones que han existido. Y creo que también sería probable encontrar los hechos puntuales, como él decía, accediendo a los espacios de los que queremos encontrarlos. Hay muertos, hay violencia, hay muchas situaciones sociales que si bien es cierto, no Todos los solamente días, ocurren en todos los días, carnaval, todos los días. correcto, no solamente en carnaval, esa es una gran realidad. De hecho, socialmente estamos viviendo una crisis de valores, una situación de muchísimas necesidades a nivel social, que pienso que también depende muchísimo de la planificación jerárquica de prioridades que tiene un país, que tiene una sociedad y que no se está dando mucho valor a ciertas condiciones, como por ejemplo, justamente esto, Jaime, a la salud mental, al manejo y control emocional. Siempre las emociones nos van a dirigir en Claro. nuestra vida, no importa la profesión que usted tenga. Se habla de una crisis de represión de emociones. Correcto, correcto. De hecho, se ha hablado mucho y se ha generado esta necesidad de potenciar estas propuestas para que incluso dentro de los pensum estudiantiles, desde niños, pues, se pueda contar y se pueda tener con este manejo emocional, con esta educación emocional. Hay muchísima violencia en el día a día, como decía el sociólogo. De hecho, Jaime, nosotros andamos en la calle, de pronto estamos conduciendo y vemos que el semáforo se pone en verde y enseguida la persona de atrás pita, pero no de una forma cordial, sino siempre de Agresiva. forma Ujú. violenta, violenta. La gente está a la defensiva, la gente está muchas veces angustiada. Hay situaciones personales, hay situaciones sociales, laborales, afectivas, que a la gente de hecho le moviliza en su actuar, le cambia su actuar, le cambia su forma de proceder con respecto a sus interrelaciones y a todas las relaciones, sean familiares, sociales, laborales, en todo sentido. Entonces, sí pienso que también es muy importante este llamado, incluso de que existieran políticas públicas en donde realmente haya esta necesidad o esta enseñanza a nivel del manejo y control emocional, acerca de la salud mental, acerca de tener un comportamiento, de hecho, apropiado, no de acuerdo a la moralidad, sino un comportamiento que nos lleve al sentido común, porque vemos que después de todos estos excesos, seguramente van a haber conclusiones y situaciones nefastas para la persona, para sus familias. Nosotros felizmente estamos del otro lado, pero ¿qué pasa con esas familias que ahora están viviendo el luto porque su familiar de pronto en toda esta situación murió? Entonces son muchísimas condiciones que hay que analizar más allá de esto. Y también, Jaime, es que muchas personas hablan acerca de que ha habido muchísima como contención, represión, después de que hemos pasado épocas difíciles, pues ha sido muchos años de pandemia, de encierro, de Crisis situaciones económica, crisis de limitantes, salud. crisis de salud, por supuesto, pérdidas afectivas, pérdidas de muchas vidas. Entonces, es como que de pronto este desbordamiento emocional, como haciendo una catarsis, pero completamente que deja también muchas secuelas negativas. Y también para el país, se habla mucho de que el turismo, claro, estuvo a tope, estuvo lleno todo, se consiguió quizá los objetivos a ese nivel, pero sin embargo,
también es, bueno, cuán interesante se hace volver a una ciudad así después de ver todo lo que ocurre, porque no genera ningún tipo de seguridad, Ahora, ¿verdad? Para Jaime, la persona que ya, viene de perfecto. fuera. Sociólogo, dice un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social de México, que está circulando, ese informe, que Guayaquil es una de las ciudades más violentas del mundo. Está en el puesto 24 de 50 ciudades más violentas del mundo. Le consulto, le pregunto, ¿esa violencia en el carnaval se trasladó a Salinas? Estimado Jaime, precisamente tenía el informe en las manos, me iba a referir exactamente a ese informe. Y sabe que en 2021 el Guayaquil se encontraba en el puesto número 50, es decir, que subió 26 puntos para encontrarse ahora en el lugar 24. Es decir, que en el año 2022 existieron 1.537 muertes por homicidio. Esto quiere decir 48 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. En México, en el primer lugar en Colima, se encuentran con 182 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que tenemos un promedio de 4 homicidios por día en Guayaquil. La zona geográfica en realidad se ha convertido en un boom del peligro. Estamos hablando no solamente del Guayas, estamos hablando de Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas se encuentran dentro de esto que algunos policías han llamado el círculo del fuego del narcotráfico, en donde se desenvuelven la mayor parte de sicariatos, actos delincuenciales relacionados con el narcotráfico e incluso de la mayoría de contactos y relaciones que tiene el Estado a través de aduanas, aerolíneas que están relacionadas con el narcotráfico. Así que no solamente son actos delincuenciales de modo directo, sino también son delitos de cuello blanco. Entonces, si nos referimos a este hecho circunstancial, estamos hablando ya de un año, no solamente de los 4 días que posiblemente pudo tener el feriado. Sí estamos hablando ya de una circunstancia con un dato concreto de que se ha elevado la violencia en este lugar. Y concretamente estamos hablando de uno de los actos reveladores del periodo del gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, estamos en el lugar 24 por actos de violencia. Ahora, si nos referimos, digamos, de modo abstracto a lo que sucedió en Carnaval, no tendría que ser esta circunstancia muy distinta en la zona entre Santa Elena y el Guayas. Además que tenemos un dato de que 2 millones de personas viajaron producto del Carnaval dentro del Ecuador, es decir, migración de turismo interno, más de 2 millones de personas, la mayoría de estas a situaciones de la playa. Dicen que Santa Elena recibió a 200.000 personas. Entonces, sí podemos nosotros revelar que estamos dentro de un aspecto de violencia, pero no solamente estos 3 días que fueron carnaval o los 4 días del feriado, sino todo el año ha subido permanentemente la violencia, estimado Jaime, alrededor del sicariato, de los fallecimientos, de las persecuciones, de los brutales Correcto. actos, incluso que relacionan también al Estado. Perfecto. Ya para concluir, la pregunta para los dos, primero con la psicóloga, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer las autoridades para evitar de alguna manera esta violencia, estas escenas, esta situación nada agradable para la imagen del país? Tiene muteado. Audio. Hola, ahí Ya, estamos. perfecto. ¿Estamos? Concluyamos con esto. Ok. Bueno, estimado Jaime, realmente no podemos dejar de reconocer que estamos viviendo un país lleno de violencia y también es importante recordar y entender que la violencia es el uso de la fuerza justamente para conseguir un fin específico a través del dominio o del poder, ¿verdad? Que esto puede ser a cualquier nivel.
Entonces, siempre también hemos visto que existe violencia. ¿Por qué? Porque hay robos, hay asesinatos, hay un tema de muchísima sustancias, consumo de sustancias, droga, o sea, hay cosas que están más allá, que se escapan de nuestras manos como, digamos, personas naturales de una sociedad. Entonces, ese llamado justamente a que existe esa planificación jerárquica, poniendo interés y atención a lo que verdaderamente importa, que es esta parte humana, esta parte de saber que no podemos estarnos matando unos a otros, y realmente la parte política está en un estado como de comodidad, de confort, buscando sus propias intenciones, mientras el pueblo se mata por sí solo. Y ese es un concepto importante también que tenemos que entender las personas, o sea, no podemos atacarnos entre nosotros. De hecho, hay pobreza, hay muchísimas necesidades, y es ahí donde las políticas públicas deben tratar de conseguir estos cambios. Hay exceso de personas que vienen a nuestro país también con unas necesidades, y si nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, es importante pues limitar este tipo también de situaciones, no por ningún tipo de discriminación, sino por una realidad social que tenemos que vivir, y que el país como tal debería enfocarse primero en sus propios ciudadanos, en sus propias personas, para generar y poder darles el bienestar y luego pensar en Bien, algo más. bien, Generar políticas públicas, Jaime, a nivel de salud mental me parece tan importante. Es necesario que las personas puedan enriquecerse a sí mismo con el manejo del control de emociones personal. Cuando una persona tiene un trabajo personal, cuando una persona se conoce, va a tener otro tipo de comportamiento. Cuando una persona está educada, sus actos van a ser mucho más positivos a nivel de sociedad. bien, sociólogo. Lo que estamos viviendo es consecuencia de la violencia política diaria. En realidad yo creo que se ha reunido algunas condiciones sociales, algunas circunstancias contextualizadas de varios eventos durante estos años. Primero, que ha cambiado también la realidad cultural de los ecuatorianos. La TV novela Narco influye muchísimo en el comportamiento, en la educación. El desalojo de varias escuelas, 6.000 escuelas cerradas en periodo más o menos de 10 años, son parte de estos hechos contundentes en los que tenemos. Creo que el comportamiento está invariablemente unido a los planos de la educación. Existen crisis sociales, conmociones políticas, pero también a veces en estos eventos se presta para ello. Y tenemos una fuerza pública completamente desarticulada, también enrolada en actos delincuenciales y de narcotráfico, como es la policía y las Fuerzas Armadas. Porque además, nuestro Código Orgánico Integral Penal permite cubrir algunos de estos delitos. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal dice: el escándalo público será penado de acuerdo al artículo 393. Los daños a bienes ajenos por el artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, tenemos hechos denunciados, relevantes, etcétera, para que la justicia pueda hacer los procedimientos alrededor de esto. Pues yo creo que incluso lo dudo, porque no tenemos ni siquiera levantadas las completas pruebas. Entonces, sí necesitamos una operación integral. Y como decimos, esto de aquí son 3 días de los 365 días que tenemos de un año, porque además todos los días estamos viviendo hechos de violencia representativos alrededor de homicidios, sicariato, linchamientos dentro de las cárceles, represión. Incluso en la capital de la República, el día de ayer, se reportaron varios robos, ya no siquiera en carnaval, ¿no? Sino en contextos cotidianos. Entonces, hace falta, yo creo, que la política pública tenga que ver con la educación, la cultura, que son los Bien, centros principales, no solamente la represión, estimado Jaime. bien, gracias. Se acabó el tiempo. Gracias por su participación. Entiendo yo que los observadores podrán escuchar, analizar y sacar sus propias conclusiones. Gracias a la psicóloga clínica Alondra Coronel y al sociólogo y catedrático universitario Jaime Chuchuca. Señores, Gracias desde a usted. siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime.